oxígeno, saco la masa de la molécula en total. ¿Hasta acá estamos? Bien. Entonces, esto es si entienden esto, ahora vamos a empezar a desglosarlo, porque ven que en las moléculas, sí, Sebastián, decime antes de que siga, porque voy a complicarla ahora. Podría repetir que sean específicos en qué partes se pierden, ¿sí? ¿En qué parte te perdiste? Bueno, en los dos. Si traten de tener la serie al día. Esto te acordás, ¿no? Con los átomos habíamos visto esto. ¿Sí o no, Sebastián? ¿Te acordás de esto? Sebastián, ¿te acordás de esto? Bien. Entonces, fíjate que acá teníamos la masa de un átomo en UMAS, era la de un átomo. Y si lo expresábamos en gramos, era la de este número y este número. Estoy haciendo exactamente lo mismo, pero con una molécula. La diferencia entre lo que expliqué y lo que está acá es que acá trabajaba con un átomo solo, sacaba el dato de tabla y lo expresaba. Acá lo que hice primero es hacer una cuenta. Busqué las masas atómicas en la tabla, le puse la unidad UMA y tomé en cuenta las atomicidades, ¿sí? Y las multipliqué por las atomicidades y obtuve el valor, ¿sí? Pero esto, como dijimos hace un rato, para los átomos siempre que pasaba, si lo expresaba en UMAS, la masa de un átomo, bueno, si la masa la expreso en UMAS, en una molécula es la masa de una molécula. Si por el contrario, o sea, el valor que saco de tabla le pongo la unidad gramos por mol, ¿m? Obtengo la masa molar. O sea, este valor 18 se calcula exactamente haciendo esta misma cuentita, pero en lugar de escribir acá la U de UMA, puse gramo barra mol. Por eso el resultado de la cuenta me sale como gramo barra mol. Y siempre dijimos que yo, cuando trabajo con la masa molar, me está indicando justamente la masa de un mol. Y tener un mol implica tener el número de Avogadro de partículas. Entonces, decir que tengo un mol de moléculas de agua, es decir, tengo este número de moléculas de agua, el número de Avogadro. Ahora sí, Sebastián, ¿sí? Ahora sí, bien. Bueno, entonces, si esto está claro, fíjense, de nuevo, nada más necesitan las masas atómicas, si van a calcularlo así, se necesitan el dato de tabla de los elementos que forman la molécula, ¿está bien? Y tener en cuenta algo muy importante, que son las atomicidades, que van a ser importantes no solo para esto, sino para lo que voy a contar ahora. Entonces, fíjense cómo calculamos estos 18, ¿sí? En verde está la atomicidad del hidrógeno y en naranjita, rojo, no sé, está la del oxígeno. ¿Sí? Y fíjense que si yo veo en estos 18, ¿cuánto me aportó cada uno? Y bueno, el hidrógeno aportó 2 veces este valor, 1,01. Y el oxígeno aportó 16 sumas y en total me dio 18. Es decir, que estos 18 vienen del aporte en masa tanto del oxígeno como del hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el 18 se obtiene gracias a que el oxígeno aportó una masa de 16 más 2 veces la del hidrógeno, todo esto me da 18. ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo esto que parece muy obvio? Porque ahora nos va a importar mucho desglosar y desarmar la molécula y analizar, por ejemplo, en la molécula cuánto me aporta el hidrógeno, cuánto me aporta el oxígeno, ya sea en términos de moles, números de átomos y más. ¿Mm? Entonces, acá es la molécula como un todo, le sacamos a la molécula. Ahora lo voy a empezar a desglosar. Y esto es lo que tenían en el apunte. Que espero que lo hayan leído, porque si no se van a marear mucho. Entonces, recién dijimos que una molécula de agua, dijimos que la masa molar, ¿sí? Era 18 gramos por mol, ¿no? Porque acá no está escrito por mol, porque está escrito como una regla de 3, ¿lo ven? Está todo desarrollado directamente. Entonces dijimos que cuando hicimos esta cuentita, no miren todo esto por ahora, miren solo la primer columna. Dijimos que estos 18 gramos vino de hacer que la cuentita de multiplicar 2 por la masa del hidrógeno más 1 por la masa del oxígeno. Entonces quiere decir que a estos 18, que es la masa total,
tengo el aporte del hidrógeno y tengo el aporte del oxígeno. Entonces, ahora voy a justamente especificar cuánto me aportó cada uno. Entonces, masa aportada por el hidrógeno. ¿Cuánto era? Y bueno, fíjense, acá está la cuentita. El hidrógeno es todo esto. El hidrógeno aportó 2 veces por la masa molar del hidrógeno. Entonces, el hidrógeno hizo 2 por 1, 0,1. En total, si hablo del hidrógeno como un todo, 2,02. ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen lo que estoy haciendo? Estoy diciendo, estos 18, ¿cómo se calcularon? Sí, bueno, sí. se calcularon con la masa que aporta el hidrógeno más la masa que aporta el oxígeno. Bueno, perfecto, se entendió. Bueno, el hidrógeno aportó con esta masa. Ok, listo. ¿Cuánto aportó el oxígeno? Y bueno, veamos. Dijimos acá que era 1 por la masa del oxígeno, así que 1 por los 16 gramos, que es lo que está en tabla para el oxígeno, es decir, el oxígeno aportó con 16 gramos. Entonces, quiere decir que 16 más 2,02 me dan los 18. ¿Está? Entonces, acá ven cómo desgloso la molécula, que es esto que está acá, la masa de la molécula, la discrimino en lo que aportó cada uno de los átomos, ¿sí? Eso es lo que nos va a interesar ahora, ver la contribución independiente del hidrógeno y del oxígeno en masa. Entonces, acá se los resumen. Atomicidad. La atomicidad por la masa molar de cada elemento me está indicando la masa que aporta cada elemento. Y esto es importante porque va a haber ejercicios donde le dicen, bueno, decime cuánto te aportó en masa el hidrógeno en una muestra de tantos gramos de agua, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, a eso va. Hay ejercicios donde me van a pedir el aporte de cada uno, del hidrógeno o del oxígeno en este caso. ¿Sí? Entonces, por eso es importante entender esto. Bien, sigamos. Entonces, esto es en cuanto a masa. Esta era la masa molar, es decir, la masa de un mol de moléculas de agua, que implicaba tener ¿cuántas? 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Sí? Entonces, vamos al mol de moléculas. Vamos a desglosarlo también. ¿En cuántos moles me aporta cada uno de los átomos? Entonces, ahora sí veamos la segunda columna nada más, no miren las otras. Un mol de moléculas. Ahora yo quiero saber, bueno, si tengo un mol de moléculas, ahí adentro, ¿cuántos moles son del hidrógeno y cuántos moles son del oxígeno? ¿Sí? Y para eso voy a tener en cuenta la atomicidad, nuevamente. Fíjense que siempre la atomicidad está en colorcitos para que se den una idea de que si tienen la fórmula de la sustancia, inmediatamente puedan hacer estas relaciones. Entonces, cuando yo trabajo con los moles o con el número, fíjense, un mol de moléculas, dijimos que es 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Si yo veo una molécula de agua, una sola, no un mol, una molécula, veo que la fórmula es H2O. Tiene una molécula, tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Mm? Ahora bien, si yo no tengo una molécula, sino que tengo 6,02 por 10 a la 23, ¿sí? ¿Cuántos va a tener? Bueno, entonces, si lo piensan como una regla de 3, pueden plantear una molécula tiene 2 átomos de hidrógeno. ¿Alguien habló? Perdón, ¿eh? ¿Alguien escuchó algo? No, bueno. Una molécula, piénsenlo así, como una regla de 3. Si una molécula tiene 2 átomos de hidrógeno, 6,02 por 10 a la 23, ¿cuántos va a tener? Y bueno, me va a quedar 2 por 6,02 por 10 a la 23 dividido 1, ¿sí o no? ¿Me siguen la regla de 3? Estoy diciendo acá, supónganse que es castigo. Una molécula tiene 2 átomos de hidrógeno. Entonces, 6,02 por 10 a la 23, X. ¿Sí? Entonces, si hacen esa cuenta, van a ver que 6,02, tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas implica tener 2 por el número de Avogadro de átomos de hidrógeno y 1 por el número de Avogadro de átomos de oxígeno.
Es decir, que el número de moléculas que yo tengo, ¿sí?, está relacionado con la atomicidad, ¿sí? Es decir, que la atomicidad multiplicada por el 6,02 por 10 a la 23, ¿sí?, me va a indicar el número de átomos que aporta cada elemento. Y si yo tengo, fíjense acá entonces, la molécula de agua es H2O, entonces del hidrógeno la atomicidad es 2. Si a 2 lo multiplico por el número de Avogadro, ¿sí?, eso me indica el número, hago la cuentita, 2 por ese número, el resultado de esa cuentita me da los átomos de hidrógeno que tengo en la molécula, en 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Y lo mismo con el oxígeno. Acá no se las dan hecha la cuenta para que vean que están multiplicando la atomicidad, pero ustedes van a hacer la cuenta. 2 por el número de Avogadro me indica el número de átomos de hidrógeno que hay en 6,02 por 10 a la 23 moléculas. 1 por el número de Avogadro me indica el número de átomos de oxígeno que yo tengo en 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y ahora fíjense, siempre dijimos, ahora vamos a la columna del medio, siempre dijimos que cada vez que a mí me aparece el número de Avogadro, eso equivale a un mol. Un mol, por definición, es el número de Avogadro, ¿sí? Entonces, fíjense, si acá yo de hidrógeno tengo 2 veces el número de Avogadro, ¿cuántos moles tengo? Si cada número de Avogadro es un mol, si tengo 2 veces el número de Avogadro, son 2 moles de átomos. ¿Lo ven todos? Un mol es el número de Avogadro. Entonces, si yo tengo 2 por el número de Avogadro, esos son 2 moles. ¿Lo ven eso? Además de Franco, el resto. Ok. Entonces, si en la fórmula la atomicidad es 2, como el caso del agua para el hidrógeno, eso me indica que tengo 2 moles de átomos de hidrógeno. ¿Cuántos moles voy a tener de oxígeno? Y bueno, es 1, que es la atomicidad por el número de Avogadro, así que 1 por 6,02 por 10 a la 23 es el número de Avogadro. Entonces tengo una vez el número de Avogadro, eso es un mol. Entonces, la atomicidad, fíjense, me indica, si yo quiero ver el aporte en masa, es simplemente hacer la cuentita de lo que me da la atomicidad por la masa que yo saqué en gramos de la tabla, ¿sí? Si quiero saber los moles, simplemente es la atomicidad. Si el hidrógeno tengo 2, listo, tengo en un mol de moléculas 2 moles de átomos de este y un mol de este. Y tener 2 moles de átomos es tener 2 veces el número de Avogadro. Una vez el número de Avogadro. Entonces, de acá tienen desglosado, fíjense, toda la parte superior de esta tabla se refiere a la molécula de agua. Y todas estas tablas que aparecen abajo, está la molécula desglosada en los átomos que la constituyen, ¿sí? Y esto es importante que lo sepan armar para después poder resolver las cuentas cuando les piden, por ejemplo, relacionar algo de la molécula con alguno de sus átomos. A mí me podrían decir, che, si vos tenés 2,55 moles de molécula, ¿qué masa de hidrógeno tenés ahí? Bueno, entonces, yo sé, ahí tengo que relacionar moles de moléculas con masa de hidrógeno. Entonces, si yo tengo esta tablita armada de antemano, voy a poder hacer la relación. Voy a poder decir, bueno, yo sé que si tengo un mol de moléculas de agua, yo sé que en un mol el hidrógeno me aporta con cuánto, con esto. Entonces lo que ellos tienen, X. ¿Se entiende? Esto pueden relacionar todo con todo, ¿sí? Este con este con este con este. ¿Se entiende? Entonces, de ahora en adelante, lo primero que van a tener que hacer, si tienen la fórmula de la molécula, es hacer esto. ¿Qué sería? Primer paso, voy a la tabla, busco las masas, las saco de la tabla, las expreso en gramos y las multiplico por las atomicidades para calcular la masa molar, ¿sí? Yo sé que en esa masa molar que calculé, el aporte de cada uno de los átomos lo tengo que multiplicar la masa por la atomicidad correspondiente.
¿Esa masa molar qué es? Es la masa de un mol. Y tener un mol implica tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y de ahí yo sé de nuevo, la atomicidad directo me da los moles que tengo de cada uno de los átomos. Y la atomicidad por el número de Avogadro, el número de átomos. Entonces, acá tengo toda la columna relaciones a masa, relaciones a cantidad, relaciones a número. ¿Estamos? Entonces, esta tablita, si tienen la fórmula, la van a poder hacer. Es lo primero que tendrían que hacer si tienen una molécula. Con el dato de tabla tienen que poder armar esto. ¿Sí? Y después de acá van a salir todas las relaciones posibles. O sea, todas las preguntas que les hagan van a salir de relacionar estas cosas entre sí. ¿Está bien? Entonces, simplemente con el dato de tabla y viendo la fórmula tienen que poder armar esto. Profe, ¿Sí? una pregunta. Y con las tres cosas de arriba, la masa molar, el mole, moléculas y Sí. el número de Avogadro, ya se puede sacar, se saca todo lo de abajo, pero con lo de abajo se puede sacar lo de arriba. No sé si me dejo ¿Sí? entender. Sí, a vos te podrían decir en un problema, mira, yo tengo 2 moles de átomos de oxígeno y quiero saber el número de moléculas, ¿sí? Que tengo en 2 moles de átomos de oxígeno. Quiero sacar el número de moléculas en el cual yo tengo 2 moles de átomos de oxígeno. O sea, me están relacionando cantidad de átomos de oxígeno con moléculas, ¿sí? Entonces yo podría decir, bueno, si yo tengo esta tabla, yo puedo relacionar que si tengo un mol de átomos de oxígeno, ahí tengo este número de moléculas. Entonces, lo que ellos tengan, X. O bien me pueden dar un problema en donde dice, mira, cuando vos tenés, qué es eso, 20 gramos de oxígeno, ahí tenés, estoy inventando, cuando tenés 20 gramos de oxígeno, ahí tenés 5 moles, no sé, 3 moles de átomos de oxígeno. Entonces, decime vos la masa molar. Decime vos la masa, perdón, sí, la masa molar. Entonces, si vos no tenés los datos iniciales, vos podrías armar con las relaciones, sabiendo la fórmula, ¿sí? Calcular eso que te están pidiendo. O sea, por eso les digo, teniendo la fórmula, esto es fácil de armar, ¿sí? Siempre en general les van a dar la fórmula entera o les pueden dar el caso donde les falte alguna atomicidad para que calculen. Pero les van a dar los datos, cosa de que ustedes con las relaciones que hayan podido llegar a plantear puedan resolverlo. Hay distintos tipos de ejercicios, pero la base de todos ellos es haber entendido estas relaciones. ¿Sí? No sé si contesté, no sé quién había preguntado el nombre, no me acuerdo. ¿Se entendió? Va a depender de cada ejercicio, pero esto sería lo clave. Si vos entendés estas relaciones, vas a poder resolverlo. ¿Está? Sí, Bien. profe, gracias. No, de nada. Bien, entonces, si esto se entendió, vamos a definir otra cosa que se podría agregar a esta tablita. Fíjense que en la tabla siempre estoy trabajando con masa, con moles y con números, pero yo también podría sumar el dato de volumen. Y en particular vamos a definir el volumen molar. Así como la masa molar era la masa de un mol de sustancia, el volumen molar, ¿qué será? Bueno, el volumen de un mol de sustancia. ¿Está? Se lo representa con BM, con un subíndice M, que indica que es el volumen molar. Y es el volumen que ocupa un mol de sustancia, ¿sí? Como es el volumen que ocupa por mol, van a ver que las unidades no es solamente la unidad de volumen, sino que la unidad va a ser arriba una unidad de volumen, que va a depender de cómo se midió el volumen, puede ser decímetros cúbicos, litros, centímetros cúbicos, y va a ser una unidad de volumen arriba barra mol, ¿sí? Porque me indica que es por mol. Igual que la masa molar era gramo barra mol, bueno, el volumen molar va a ser una unidad de volumen barra mol, ¿sí? Van a tener distintas formas de calcularlo, va a depender del ejercicio, pero en general, cuando ustedes calculaban, ¿sí? Volumen, si tenían un dato de masa, perdón, cuando calculaban densidad y tenían un dato de masa y de volumen, ¿sí? Ustedes hacían esta relación.
O sea, no siempre va a aparecer así para que lo resuelvan, ¿sí? Van a aparecer ejercicios donde se los dan de otra forma, no siempre va a ser este el tipo de cálculo que van a tener que hacer para sacar el volumen molar. Pero lo recalcamos porque a veces aparece ese estilo y no lo saben hacer. ¿Se acuerdan que la densidad, que era este símbolo que aparece acá, Rho? La densidad, ¿qué era, por definición? La masa sobre el volumen. ¿Era cualquier masa y cualquier volumen el que ponía acá? Bueno, la respuesta es no. No, no. ¿Sí? O sea, si yo pongo un dato de masa acá arriba, el volumen que pongo acá abajo es el volumen correspondiente a esta masa. O viceversa. Si pongo un dato de volumen acá abajo, el volumen que estoy poniendo es el volumen que ocupa la masa que puse arriba. O sea, son correspondientes entre sí. Entonces, fíjense que cuando yo trabajo con la masa molar, que acá se olvidaron de ponerla en cursiva, ¿sí? Que es esta M mayúscula, si yo pongo la masa molar arriba, ¿sí? La masa molar es un dato de masa. ¿Qué tiene de particular? Que es la masa de un mol, nada más. Si yo pongo la masa molar acá arriba, el volumen que tiene que salir acá abajo es el volumen correspondiente a la masa molar. Y si la masa es la masa molar, es decir, la masa de un mol, el volumen que va a salir acá es el volumen de un mol. ¿Lo ven eso? Porque estoy poniendo la masa correspondiente a un mol arriba. Entonces el volumen que va a salir, si tengo el dato de densidad, si lo despejo, va a salir el volumen correspondiente a un mol de sustancia. Y a eso, por definición, lo llamamos volumen molar. Entonces, una vez que ustedes tienen la masa molar, si tienen el dato de la densidad, podrían calcular lo que llamamos el volumen molar. Esta es una manera de calcular el volumen molar. Después hay otra, que depende del ejercicio. ¿Se entendió esto? De la densidad y todo eso que repasamos recién. Isabela dice que sí. ¿Y el resto? Sí, profe. Alguien está hablando porque no se lo escucha. Escuché muy bajito que alguien dijo algo, pero... Bueno, entonces fíjense, acá tienen un ejercicio que es el de la guía, uno de los ejercicios que tienen para aplicar esto. Van a ver que, como siempre, la densidad, van a ver que les dicen a qué temperatura y presión la midieron. Esto que dice ATM, un ATM, ¿sí? Es un dato de presión, ¿sí? Una atmósfera significa. Ustedes con el dato de temperatura y de presión no tienen que hacer nada, ¿sí? No hagan cuentas con esto. Esto es informativo. ¿Por qué me lo dicen? Porque la densidad depende de estas dos variables. Si yo cambio alguna de estas, el valor va a cambiar, el valor de la densidad. Es informativo. Mirá, la medimos en estas condiciones. En estas condiciones la densidad vale esto que dice acá. Si cambio esas condiciones, la densidad cambia. ¿Está? Es por eso que me lo dicen. Entonces, acá me dan, por ejemplo, la sustancia es hidrógeno gaseoso, hidrógeno 2. Si yo calculo la masa molar del hidrógeno 2, es 2 por la masa que saco de tabla expresada en gramos, ¿sí? Calculo la masa molar, el dato de densidad me lo daban, entonces fíjense cómo es el tema de las unidades. ¿Cómo despejo volumen de acá? El volumen, ¿sí? Sube multiplicando, la densidad baja dividiendo, entonces, ¿acá qué me va a quedar? Esta cuentita. Entonces, fíjense, la masa molar, fíjense que tiene unidades de gramo barra mol, porque es la masa de un mol. La densidad tiene una unidad de gramos, en este caso, por unidad de volumen. Entonces, fíjense que el dato de gramos se simplifica. Tener mol dividiendo arriba es lo mismo que tenerlo abajo, ¿sí? Lo mismo acá, decímetro cúbico dividiendo abajo implica tenerlo multiplicando arriba. Eso es matemática, ¿sí? No es química. Así que simplemente lo aclaro. Entonces, fíjense que las unidades con las que va a salir este volumen es una unidad de volumen y me quedó el mol, ¿sí? Que venía de la masa molar. Es decir, que el volumen molar sale con unidades de volumen arriba y mol abajo. Un volumen común, un volumen que no sea el volumen molar, sale solo con unidades de volumen, porque la masa que puse arriba no tiene este por mol. ¿Está bien? Pero si yo acá arriba pongo el dato de masa molar, el volumen que sale es el volumen molar, porque justamente puse la masa de un mol. ¿Se entendió esto? Sí, profe, yo tengo una duda.
Sí, al calcular masa molar, sí. eh, ¿Cuál es me tu duda? confunde cuando solo lleva H2, por ejemplo, o cuando es H2O o cuando sería H2SO4. Bueno, pero ahí son sustancias diferentes. Fíjate que me estás diciendo fórmulas diferentes. Entonces, la del hidrógeno 2, o sea, yo di dos ejemplos hoy. La del agua, que es la que vimos hace un rato. O sea, ¿qué tenés que fijarte? Lo que tenés que fijarte es la fórmula. O sea, agarrás la fórmula y ves, ¿qué tengo en mi fórmula? Hidrógeno, bueno, ¿cuántos? Dos. Oxígeno, bueno, ¿cuántos tengo? Uno. Voy a la tabla entonces, busco la masa del hidrógeno. En este caso era 1,01. La multiplico por 2 porque tengo dos hidrógenos. Y a eso le sumo la del oxígeno multiplicada por 1. Y eso me da la masa molar, ¿sí? Si yo pongo gramo por mol, estos valores que saqué no en UMA, sino en gramo por mol, me da la masa molar. Si yo tengo el hidrógeno 2, que es el otro ejemplo, hubiese cortado acá directamente la cuenta. Esto del Ahora ya hidrógeno. entendí, profe. Muchas gracias. ¿Acá? Ok. O sea, vos tenés que ir a la fórmula, ver qué tenés en la fórmula, qué elementos y cuánto de cada uno, o sea, la atomicidad. Y en función de eso vas a la tabla, sacas el número, lo multiplicas por la atomicidad y vas sumando y la masa de la molécula o la masa molar, dependiendo de lo que calcules, te va a dar el valor total. ¿Está? ¿Se entendió hasta acá lo que vimos? Sí, sí. En este caso te dio en decímetros. Acá va a ser siempre así, barra mol, y acá arriba puede cambiar la unidad de volumen. ¿Por qué nos dio en decímetros cúbicos en este caso? Porque la densidad, fíjate que nos la daba medida en gramo por decímetro cúbico. Pero a vos te podrían haber dado tranquilamente la densidad en, qué sé yo, gramo por centímetro cúbico. Y en ese caso entonces te va a dar centímetro cúbico barra mol. O sea, lo que va a poder cambiar es esto que está acá arriba, que va a depender de cómo te midieron la densidad, en qué unidad de volumen está la densidad, ¿está bien? No siempre te la van a dar en medida, sí, en el resultado, acá, esto te va a cambiar, siempre va a ser barra mol y acá arriba va a depender de cómo se midió la densidad, puede cambiar de decímetro cúbico a otra unidad de volumen, sí. E incluso estén atentos porque supónganse, acá la densidad me la dieron también en gramos, por eso yo directamente la reemplacé, pero tranquilamente me podrían haber dado la densidad en kilogramo por decímetro cúbico. Entonces, ahí voy a tener que hacer un cambio de unidad. ¿Por qué? Porque yo acá la masa molar está en unidad de gramos. Si esta me la dieron en kilogramos, no se me simplificaría el gramo. Entonces, ahí tendría que pasar la densidad a gramo por decímetro cúbico o lo que sea, y recién después hacer la cuenta. Ten atento en todas las unidades, no solo en esto. ¿Está? También tienen que tener en cuenta que se les tiene que simplificar la unidad de masa. Y para eso las dos tienen que estar medidas en la misma unidad de masa. La masa molar siempre está en gramo por mol, así que lo que les den tiene que estar por unidad de gramo, con unidad de gramo y alguna de volumen, pero en gramos. Perdón, una pregunta que no entendí muy bien. ¿La temperatura y la presión afectan en algo a esto o simplemente son datos que le ponen ahí en algún Eso lo problema? acabo de decir, que son datos informativos y que no tienen que hacer cuenta con esto, porque ya les dije que esto es datos donde me permite a mí saber cómo midieron la densidad, porque la densidad siempre se ve afectada por estas dos variables, que son la temperatura y la presión. ¿Por qué me lo dicen? En todos los ejercicios donde aparece densidad, siempre les aclaran en qué condiciones fue medida. Porque si yo voy y mido la densidad a otra temperatura o a otra presión, este numerito deja de valer y pasa a ser otro valor. Me lo dicen de modo informativo. No tienen que hacer cuentas con estos datos. ¿Estamos? Y esto vale para todos los ejercicios donde aparece la densidad. Van a ver que siempre que aparece un dato de densidad,
siempre les dicen esto. Pero hasta ahora les decimos siempre, nunca los usen, no tienen que hacer cuentas con eso. Es simplemente porque uno tiene que decir que este número no es una constante que vale en cualquier momento, en cualquier condición, ¿está? Bueno, se está por cortar. Yo ya terminé, María, así que justito. Bueno, entonces cortamos y volvemos a entrar. Bárbaro. Pienso que ya estamos. Esperen que me organizo para ver el chat de esto. Se ve bien la pantalla. Sí, la pantalla se ve, ¿no? Sí. Es que siguen entrando. A ver. Bueno. Bueno, como les explicó Cecilia, lo que lleva más tiempo, a ver si entran ahí. Lo que lleva más tiempo en estos ejercicios es hacer la base de datos, ¿no? Entonces, yo voy a ir al problema 5.13. ¿Es 5.13, Cecilia, el del nitrato de amonio? Ahí estoy chequeando. Ahí te digo. El que se utiliza como fertilizante. Sí, ese es nitrato de amonio. Perfecto. Bueno, ¿están concentrados, gente? Porque ahora viene la historia, ¿eh? Bueno, entonces me dieron la fórmula. Nitrato de amonio, escribo NH4NO3. Lo primero que voy a hacer va a sacar la masa molar. Estoy haciendo la base de datos, ¿de acuerdo? Hago la masa molar de esta sustancia. Fíjense que tengo 2 nitrógenos. Yo voy a trabajar con números redondos, para las masas de los elementos. Entonces voy a tener 2 por 14,0 gramo mol del nitrógeno, más 3 por 16,0 gramo mol del oxígeno, más 4 por 1,00 gramo mol para el hidrógeno. Esta cuenta creo que me da 80,0 gramo mol. Confírmelo alguno de ustedes. ¿Da eso? Esto es un 4, ¿eh? Perfecto. Si tengo la masa molar, puedo pasar a la masa de una molécula, en realidad sería de una unidad fórmula, pero tomémoslo así, que sería 80,0 UMAS. Y si me interesaría tener esa masa en gramos, ¿sí? Va a ser 80 por 1,661 por 10 a la menos 23 gramos. ¿Está? Siempre me confundo, ¿es 10 a la menos 23 o 10 a la menos 24? Menos 24. Bien. Sí, porque con Avogadro uno se queda. Claro, por eso, sí. Pero usted se lo preguntaba a los... Bueno, no importa. Ah, perdón. Soy alumna. Me pasó lo mismo el otro día con
Le contesté yo una pregunta. Bueno, es 80 por 1,661 por 10 a la menos 24 gramos, que esto era la UMA. Hago la cuenta y no, la dejo indicada, por si me la preguntan. Ahora, para no ocupar tanto lugar, yo podría decir, bueno, ¿cuánto da 3 por 16? Me va a dar 48,0 gramos, ¿no? ¿Sí? Por mol. Sí. ¿Cuánto me daría esto? 4,00 gramos por mol. ¿Qué estoy diciendo acá? Podría ser también esto, ¿no? Bueno, acá tendría 28,0 gramos por mol. Sí, ¿qué ibas a decir, Javier? No, nada, profe, se me prendió. Lo que estoy informando acá es la contribución de cada uno de estos elementos a esta masa total. ¿Está claro? Yo digo, en estos 80 gramos hay 48 gramos de nitrógeno, hay 4 gramos de hidrógeno y hay 28 gramos de nitrógeno. ¿De acuerdo? ¿Por qué pongo por mol? Claro, porque esto es la masa que hay en un mol. Entonces ya tengo especificado esto. ¿Está? Ahora, fíjense, esta sustancia, nitrato de amonio, es un compuesto iónico, entonces no puedo decir que la menor partícula es una molécula. Lo pienso igual, pero hablo de unidad de fórmula. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces yo voy a decir, en un mol de esta sustancia hay 6,02 por 10 a la 23 unidad de fórmula. Bueno, es lo mismo para que lo piensen, como la menor partícula, ¿sí? Y hay 80 gramos de la sustancia. ¿Por qué? Porque es la masa que hay en un mol, entonces en un mol hay 80 gramos. Y acá en el cuadro sigo. Y digo, si tuviera la densidad, podría pasar a calcular volumen molar, que a lo mejor ni me la dan ni me interesa, pero ya lo dejo indicado. Ahora, a ver, ¿por qué el hidrógeno tiene una atomicidad de 6? No, es un 4, corazón. Esto es un 4. ¿Está? ¿Está clara, azul? Es nitrógeno y... Ahí estamos. Bueno, entonces, un mol que va a tener estas unidades fórmulas, que es la menor partícula, era un compuesto iónico, al que no le sale lo de unidad fórmula, piénselo como molécula, piénselo, pero son unidades fórmulas. 80 gramos es la masa que calculé. Si tuviera la densidad, podría calcular esta masa qué volumen es, y sería el volumen de un mol. Ahora, acá abajo voy a poner la parte de átomos. Fíjense, si yo digo para el elemento nitrógeno, bueno, en esta partícula, digamos, hay 2 átomos de nitrógeno. Entonces, en todas estas va a haber 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos. Ahora, para el hidrógeno. Bueno, para el hidrógeno hay 4 acá, entonces acá va a haber 4 por 6,02 por 10 a la 23 átomos. Para el elemento oxígeno, y si en una hay 3, acá va a haber 3 por 6,02 por 10 a la 23 átomos. No, pero lo quieren en moles de átomos. Bueno, entonces para el nitrógeno va a haber 2 moles de átomos de nitrógeno. ¿Por qué? Y porque es 2 veces 6,02 por 10 a la 23.
Y 6,02 por 10 a la 23 representa un mol de algo. Entonces 2 por 1 son 2 moles. Va a ser siempre este número. Para el hidrógeno va a haber 4 moles de átomos y para el oxígeno va a haber 3 moles de átomos. ¿Qué pasó con el ejercicio 13, Cecilia? No, que le aclaré porque estaban preguntando por las fórmulas, para que vayan al ejercicio 13 y vean el enunciado. Y lo vean bien, claro. Bueno, el que no entiende algo de cómo armé esta base de datos, grite ahora, porque una vez que se armó, empiezan el problema en sí. Hasta ahora yo lo único que hice, ni leí el problema, leí nitrato de amonio y estoy en este tema. Y empecé, masa molar. Masa, en otro caso, de una molécula expresada en UMA. Acá masa de una unidad fórmula expresada en UMA. Masa en gramos, tendría que hacer esta cuenta, que no la hago porque, ¿para qué si no me interesa en el problema? Pero si quieren la hacen. El renglón, un mol de unidad de fórmulas, que son estas unidades de fórmulas, tienen esta masa y si me dieran la densidad podría calcular el volumen. ¿Qué pasa en átomos? Esta parte. ¿Qué pasa en moles de átomos de cada especie? Esta parte. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien o sonamos para siempre? Vamos bien. Una pregunta, ¿podría Sí. repetir la parte que era la relación de los moles con el número de átomos? O sea, usted Sí. había dicho que era la atomicidad, en este caso del nitrógeno, que hay 2 nitrógenos en la molécula, por el número de Avogadro, para calcular el número de átomos que hay en la molécula de Claro. hidrógeno. Mira, después lo voy a borrar, pero vamos a hacer así. Viste que vos tenés, después vuelvo a esta hoja, no se asusten, ¿sí? Entonces voy a ir a una hoja nueva. Si yo tengo, la fórmula es nitrógeno, hidrógeno 4, nitrógeno, oxígeno 3. Yo digo, en esta partícula tengo 2 átomos del elemento nitrógeno, 4 átomos del elemento hidrógeno y 3 átomos del elemento oxígeno. ¿En eso estás de acuerdo? Sí. ¿Estás de acuerdo? Bueno, si yo quisiera saber en un mol cuántos átomos de nitrógeno hay, tendría que ser, si en una unidad fórmula hay 2 átomos del elemento nitrógeno, en 6,02 por 10 por 10 a la 23, esperen que por apurada y para darle entrada a alguien, puse ese número mal. En 10 a la 23 unidades fórmulas. ¿Cuántos átomos de nitrógeno hay? Entonces, ¿cómo sería la regla de 3? 2. Profe, una pregunta. ¿Está escribiendo? Sí, porque no se ve. Se quedó Se congelada. paró en el exponente, o sea, 6,. 6,02 por 10 a la 2 figura. Ajá, exacto. Ay, a ver. Vuelvo. ¿Se ve ahora? No se ve el puntero. No. ¿Esto no se ve? ¿Que estoy No. escribiendo? No. Aún no. A ver, chicos, ¿qué pasa? Vuelvo a la pantalla. Si cambio la pantalla, ¿la ven? No, sigue en la misma hoja 2. A ver, espérate que voy otra vez. A ver. Esto. ¿La están viendo ahora? No, sigue en la misma, no se ve el cursor, ni nada. Capaz que si dejas de compartir y la compartís de nuevo. Ya lo hice, ya lo hice. Ah.
A ver, Quedó en la Bueno. hoja 2 nada más. quedó en la hoja 2. ¿En la roja? Sí, Eso lo ven. ¿Y cuando paso ahora a la otra? no, sigue en la hoja 2. Ay, qué plomo. A ver, Ahí volvió el azul volvió el azul. y se ve el cursor. Perfecto, Aranda. Ay, por Dios. Bueno, espérate que vuelvo. Ahora se ve lo azul. Se ve el azul y se ve el cursor moviéndose, así que es como que está activo. Bien. ¿Y lo rojo se ve? Ahora sí se ve también Sí, que profe, sí, ahora sí se tarda ve. más. Ahí estamos. Bueno, entonces, me da pánico hacer entrar ahora gente y que se vaya todo al corno, pero lo vamos a hacer. Bueno, fíjate, si en una unidad fórmula hay 2 átomos de nitrógeno, en 6,02 por 10 a la 23 unidades fórmulas habría 2 por 6,02 por 10 a la 23 dividido 1. ¿Te das cuenta de esto al que lo había preguntado? Entonces, en vez de Sí. hacer esta regla de 3, uno directamente dice, bueno, si tengo estas unidades fórmulas, en esta va a ser para el nitrógeno 2 por 6,02 por 10 a la 23. Es el resultado de esa regla de 3. ¿Te das cuenta o no? Sí, sí lo entendí. ¿Lo entendiste? Bueno, mirá que es importante. Bien, todo esto es la base de datos. Ahora tengo que ir al dato de mi problema. Me dice, ¿sí? Sí. Sí. No te entiendo muy. Mirá, esto es la masa molar. Es la masa de todas estas partículas, de un mol. Esta es la masa de una molécula o de una unidad fórmula. ¿Entendés? Son cosas distintas. Cuando estás en sustancias, empezás siempre haciendo la masa molar. Me parece claro, mira, claro, miren, como lo más importante es armar esta base de datos, yo lo voy a hacer ahora para otra sustancia. Después volvemos al problema si quieren, ¿sí? Pero suponete que yo tuviera ácido sulfúrico y tengo que armar la base de datos. Entonces, primero armo masa molar, que va a ser 2 por 1,00 gramos mol por el hidrógeno, más 1 por 32,0 gramos mol por el azufre, más 4 por 16,0 gramos mol para el oxígeno. Esta cuenta da 98,0 gramos mol. ¿Estamos? Yo calculé la masa molar. Ahora quiero la masa de una molécula de ácido sulfúrico. Bueno, por lo que vieron en teoría, esto es 98,0 UMA. Esta es una molécula, es esto. ¿Estamos? Ahora quiero la masa de una molécula, pero expresada en gramos. Es 98,0 por 1,661 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Por qué empiezo por masa molar? Porque en el laboratorio los químicos trabajamos con gramos, con las sustancias, y bueno, calcularla en UMA y después pasarla a gramos no tiene sentido. Trabajamos
pondré 98 UMAS. Y si le interesa la masa de una molécula en gramos, haré el pasaje de unidades. Ahora, en un mol de esa sustancia, que es una sustancia covalente y la menor partícula es una molécula, hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Esperen que ahí entró alguien y se fue al corno lo que escribía. Estas son moléculas, ¿de acuerdo? Moléculas. ¿Y qué masa tiene ese mol de moléculas? Y tiene 98 gramos. ¿Y tenés la densidad? No. Ay, qué pena, porque si la tuviera podría calcular el volumen molar, pero lo dejo indicado. Bueno, dame ahora la relación de átomos. Bueno, para el hidrógeno, si en una molécula hay 2 átomos del elemento hidrógeno, en estas va a haber 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos del elemento hidrógeno. Si en una molécula hay un átomo de azufre, en todas estas va a haber 1 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre. Si en una molécula hay 4 átomos del elemento oxígeno, en todas estas va a haber 4 por 6,02 por 10 a la 23 átomos del elemento oxígeno. Ah, no, pero quiero el dato en moles de átomos. Bueno, acá tenés 2 moles de átomos de hidrógeno. Acá tenés 1 mol de átomos de azufre. Y acá tenés 4 moles de átomos de oxígeno. ¿Qué es acá tenés? En estos 98 gramos. En estos 98 gramos de hidrógeno vas a tener cantidad 2 moles de átomos de hidrógeno. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo se arma el cuadro? Todo el mundo entendió. Supongamos que yo ahora te digo que no, mira, en este problema, espérate que tengo que modificar algo acá. Suponete que yo te digo que el dato de mi problema es que yo tengo 60 gramos de ácido sulfúrico. Ese es el dato de mi problema. De ácido sulfúrico, yo tengo 60 gramos. ¿Está? Bueno, entonces, una vez que hice la base de datos, yo pongo el 60 gramos acá. 60,0. Y ahora que me pregunten lo que se les antoja, porque yo ya tengo todo lo azul, que es lo teórico, y tengo el dato de mi problema. Entonces, voy a agrandar esto para que se pueda ver todo. Supongamos que la primera pregunta, fíjense que yo dije, tengo ácido sulfúrico, y no les conté nada, que era lo que me preguntaban o lo que me dejaban de preguntar, no dije nada. Ahora voy a meter la primera pregunta. Voy a decir, en los 60 gramos, ¿cuántos moles tengo? ¿Sí? Voy a escribir solamente cuántos moles. ¿De acuerdo? Bueno, entonces voy a decir, si en 98 gramos, fíjense que mi incógnita iría acá. O les podría preguntar, en vez de cuántos moles, ¿qué cantidad de ácido sulfúrico? Entonces, como me preguntan qué cantidad, yo ya sé que me piden moles. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo sería la regla de 3? Y sería, si en 98,0 gramos hay 1 mol,
en 60 gramos X moles. ¿Y cuánto me daría esa cuenta? ¿Cuánto? Perdón. Me falta otro decimal acá. Son 3 cifras significativas. 0,612. 0,612. Después del 2, Otro 2. entonces perfecto. 0,622. Ahora, me podrían preguntar, indicar el número de átomos de hidrógeno. Indicar el número de átomos de hidrógeno, del elemento hidrógeno. Entonces, ¿cuál sería acá? XB. ¿Y cómo sería la regla de 3? Separo porque no tengo más lugar. Sería, bueno, si en 98,0 gramos hay 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos del elemento hidrógeno, en 60 gramos, 0, vas a tener X. ¿Está? ¿Cuál es la pregunta del inciso B, profe? Indicar el número de átomos de hidrógeno presente en los 60 gramos. No es el ejercicio 13, está haciendo un ejercicio No. al aire, digamos. Estoy haciendo otro ejercicio para que vean cómo yo hice toda la base de datos sin saber qué me iba a preguntar el problema. Esto les estoy agregando yo. No, yo pregunté el inciso B, ¿cuál es la pregunta? No, el Eso, ejercicio. por eso. Esta vez está bien. La pregunta es indicar el número de átomos de hidrógeno presente en los 60 gramos. ¿Y esta cuenta cuánto da? 3.68 por 10 a la 23. 3.68 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Ahora, supongan que preguntan, la masa, anoten esto, es la C. La masa de oxígeno en los 60 gramos de ácido sulfúrico. Ojo que la cuenta de esta regla de 3 está mal, le faltó poner el 2, mal, a la que hizo esa cuenta. ¿Cuánto da? Verifiquen. ¿Cuál? ¿Este el 3? Eso está mal, este número. Para el que hizo ¿Este la está cuenta mal? se olvidó de poner el 2. Sí. Ah, vamos. Es 2 por, ¿no? Sí. Háganla a ver. Profe, una pregunta, ¿por qué esa tomando en cuenta el hidrógeno nomás? ¿En dónde? Porque te preguntaba eso. Porque eso es lo que te pregunté. Esperen un momentito. Para. La respuesta ¿El cálculo este cuánto da? Ahí lo dijo Gladys. 7,34. 7,37. Por 10 a la 23. Sí. Átomos de hidrógeno. Al que preguntó por qué tomás solamente los átomos de hidrógeno, porque la pregunta B era indicar el número de átomos de hidrógeno presente en los 60 gramos de sustancia. ¿Está? Sí, ahora fíjense. No había dado cuenta de eso. Está bien. La pregunta C es la masa de oxígeno presente en los 60 gramos de ácido sulfúrico. ¿Sí? Bueno, si yo voy a esta parte, acá no tengo masa de oxígeno. Para saber la contribución de la masa de oxígeno me tengo que venir acá. Esto me va a dar 64,0 gramos mol.
¿De acuerdo? Ven que acá no dice masa de oxígeno por acá. ¿Dónde dice masa de oxígeno? Acá. ¿Sí? 4 por 16,0 gramos mol me da 64 gramos mol. Voy a borrar esta parte de abajo, porque ya me quedé sin lugar y quiero que sigan viendo lo azul. ¿Puedo? Bueno, entonces, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a resolver la masa de oxígeno presente en los 60 gramos? La regla de 3 creo que podría ser 64,0 gramos mol la flecha y serían 98. Y luego... Claro, sería así, mirá, si en 98,0 gramos, ¿sí? Yo tengo 64,0 gramos de elemento oxígeno, en 60,0 gramos de mi sustancia, de ácido sulfúrico, voy a tener X gramos de oxígeno. No hace falta que pongas gramos mol, ¿sí? Porque vos sabés que acá pones gramos mol para indicar que es la masa molar y demás. Pero lo que a vos te importa es que en 98 gramos, que en estos 98 gramos la contribución son estos 64 gramos por el oxígeno. ¿Y cuánto da la cuenta? 39,2. 39,2 gramos. Te da 39,18, que sería 39,2. Perfecto. ¿Se entiende cómo es la historia? Si no, digan. Sí, profe. ¿Sí? Profe, ¿qué acabamos de encontrar? Acabas de encontrar en 60 gramos, estos 60 gramos es de tu sustancia, de ácido sulfúrico. ¿En eso estás de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y yo te preguntaba, en esa masa de ácido sulfúrico, ¿cuánta masa aporta el elemento oxígeno? Entonces, para eso me voy a la masa molar. Y yo digo, mira, en 98 gramos de ácido sulfúrico tengo 64 gramos del elemento oxígeno, porque fue 4 por 16, ¿te acordás? ¿Entendés esto? Ajá, sí, sí. Bueno, entonces esto es el ácido sulfúrico y esta es la parte del elemento oxígeno. Por eso yo te digo que la contribución a la masa la busques en la masa molar. 32 gramos serían lo que contribuye el azufre a estos 98. ¿Sí? Y 2 gramos contribuye el hidrógeno. Ok, perfecto, profe, gracias. ¿Se entiende esto? Acá están más acostumbrados a hablar de moléculas porque este compuesto es covalente y entonces la menor partícula es la molécula. No siempre, si un compuesto es iónico, luego de que vieron TREPEP, uniones y demás, saben que no hay moléculas en los compuestos iónicos, pero se piensa igual, se piensa la unidad fórmula como si fuera una partícula elemental, ¿sí? De un compuesto, no una molécula, es una unidad fórmula, pero es el mismo razonamiento. ¿Estamos? ¿Qué cuentas todavía no entendés? ¿En cuál te perdiste? A esta. ¿Vos querés averiguar? A ver quién sos, Zoe. Mirá, Zoe. En 98 gramos de ácido sulfúrico, ¿hay 64 gramos de oxígeno? ¿Eso es cierto o estoy macaneando? ¿Esto es verdad? Bien. El enunciado te dice que vos no tenés 98 gramos de ácido sulfúrico, que vos tenés 60 gramos de sulfúrico.
¿Está? Entonces vos vas a preguntar, en estos 60 gramos, ¿cuánto oxígeno hay? La cuenta, por la regla de 3, es la que te está indicando Valentina. 60,0 gramos por 64,0 gramos, siempre en diagonal primero, dividido el que estaría enfrente de la X, el 98. ¿Esto era lo que no entendía, Zoe? En la regla de 3, si vos tenés A esa B como C esa X, entonces X siempre es C por B dividido A. El que divide es el que está en diagonal a la X. ¿Estás? ¿Se entiende? Bueno, como se va a cortar y una vez que uno arma los cuadros es complicado volver, ¿sí? Vamos a cortar ahora y vuelvan a entrar, que voy a hacer otra base de datos para que entiendan, porque lo fácil es esto después, las reglas de 3. Lo que es complicado es entender cómo se hacen las bases de datos. Y vamos a hacer una entre todos, a ver si lo entienden bien. ¿De acuerdo? Cuando se corte hacemos eso. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente, para no perder tiempo. Bueno, hay alguien que está entrando recién. Supongamos que yo tengo esta sustancia. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que tengo que plantear? La masa molar. La masa molar. La masa molar me va a dar 1 por 1,00 gramos mol más 1 por 35,5 gramos mol, o sea que me da 36,5 gramos mol. ¿Cuál es la masa de una molécula? Vamos que nos queda un minuto. $36,5 UMAS. Pero quiero la masa de una molécula en gramos. 36,661 por 10 a la menos 24 gramos. Cuadro, todo en un minuto. Un mol, que son 6,02 por 10 a la 23 moléculas, que son 36,5 gramos, y que si tengo la densidad, podré calcular el volumen. Menos de un minuto se corta, pero es fácil volverlo a hacer. Esto va a ser 1 por 6,02 por 10 a la 23 átomos, y para el cloro igual. 1 por 6,02 por 10 a la 23 átomos. En moles, un mol de átomos de hidrógeno y un mol de átomos de cloro. Y ya tengo la base de datos hecha. ¿Se entiende? ¿Sé qué me van a preguntar? No, todavía no, pero ya tengo organizado todos los datos. Bueno. Entonces, voy a poner algo que sea molesto. A ver cómo hacemos con... este. Pero se los va a complicar. Bueno,
A ver, alguna sustancia que sea molécula. Carbono, hidrógeno 4, nitrógeno 2, oxígeno. Esta es una N. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué calculo? La masa. ¿Qué masa? Ustedes lo tienen en 511, este. Masa molar. Bueno, sí, la masa molar voy a hacer, con ese que yo hago ese garabato. Es, para el carbono, 1 por 12,0 gramos mol. Más hidrógeno, 4 por 1,00 gramos mol. Más nitrógeno, 2 por 14,0 gramos mol. Más 1 por 16,0 gramos mol. ¿Cuánto da todo eso? ¿Cuánto da? Da 60 gramos mol. No te puedo creer. ¿Otra vez 60 gramos mol? Gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué calculé? Masa molar. ¿Y qué es la masa molar, Javier? Javier sos, ¿no? Sí. ¿Qué es la masa molar? La masa de un mol. Ajá. ¿Y cuántas partículas tiene un mol? ¿Partículas? Partículas, sí. ¿Esto qué es? Esto que tengo acá. ¿Cuál es la menor partícula de una sustancia en general? ¿Eh? Una molécula. Una molécula. ¿Quién habló recién? Pero es que no sé quién sos, porque no estoy... Sebastián, en un mol, ¿cuántas moléculas hay? Ajá. Claro, entonces yo primero te pregunté, Javier, ¿qué es esto? Y vos me dijiste, la masa de un mol, perfecto, 60 gramos. Y yo te dije, ¿de cuántas partículas? De 6,02 por 10 a la 23 moléculas, porque esto es una molécula. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, después de hacer esto, en mi base de datos, ¿quién tiene que aparecer? ¿La masa de quién? ¿La masa en gramos o en unidad másica? ¿De quién? ¿La masa en unas de quién? La masa... De todo, de la molécula. Pero de una, no me digas de todo. La masa de una molécula, porque por lo que ya vimos la clase pasada y ahora, coincide el número, pero lo que cambia es la unidad. Ahora, después de esto, ¿qué tengo que poner? La masa en gramos. ¿La masa en gramos de quién? De la molécula. De la molécula. Entonces, reemplazo, es un cambio de unidades. Reemplazo la U por 1,661 por 10 a la menos 24 gramos. Que en el problema, ahora les digo, 511, les piden eso. Les piden dar la masa de una molécula de urea, esto es urea, en unidades de masa atómica y en gramos. Esta sería la pregunta A y esta sería la pregunta B. ¿Sí? Hasta acá es el problema 511. Pero ¿y por qué calculaste la masa molar? Y porque los químicos somos así, cuando tenemos la fórmula de una sustancia, calculamos siempre la masa molar y después vemos qué nos preguntan. Ahora voy al renglón. Voy a decir que un mol, que son ¿cuántas moléculas? Gladys o azul. 6,02. No es la voz de Gladys precisamente, pero está bien. 6,02 por 10. No te olvides del 10 a la 23.
Sí, sí, pero es que escuché tarde Gladys y no quise seguir. Está bien, está bien. ¿Está? Este mol y estas moléculas, ¿qué masa tienen? 60 gramos. Tienen los 60 gramos, porque eso es lo que dice acá, gramos por mol. Bueno, acá puse el mol. Y si tengo la densidad, que no la tengo, voy a poder calcular el volumen. Ahora, en estas moléculas, ¿cuántos átomos de carbono hay? Y va a haber 1 Uno. por 6,02 por 10 a la 23. Átomos. De nitrógeno. 4. Y va a haber 2 nitrógeno. Sí, 2 pensé que era el por 8. 6,6, sí, por 10 a la 23. Eras Franco, ¿no? Sebastián. Franco. Franco. Hidrógeno. 4 por 6,02 por 10 a la 23. Átomos. Oxígeno. 1 por 6,02 por 10 a la 23. No, pero lo quiero en cantidad, lo quiero en moles. Bueno, 1 mol para el carbono, 2 moles para el nitrógeno, 4 moles para el hidrógeno y 1 mol para el oxígeno. Ojo, como estos son los elementos, estos son moles de átomos. ¿Sí? ¿Estamos? El problema era hasta acá. Yo lo seguí. ¿Está? Para que tengan claro la base de datos. Si el compuesto es iónico, uno no puede hablar de moléculas. Yo no puedo decir que tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Digo unidad fórmula, pero el razonamiento es el mismo. ¿Cuál es la contribución a estos 60 gramos del nitrógeno? Y esta, 28 gramos. ¿Lo pongo de entrada en la base de datos? No, porque a lo mejor el problema no viene en cuánta masa hay de tal elemento. Eso es una cosa que uno lo pone después si la pregunta del problema nos lleva para ese lado. ¿Estamos? Ahí estamos en hora de la otra comisión. Sí. ¿Estamos, gente? Sí. ¿Entendieron? Bueno, besos a todos, nos vamos. Nos vemos, buen fin de semana. Gracias. Chau. Chao. Gracias. Gracias. Chau. Gracias. Chau.